Evangelio de hoy. Miércoles 28 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús comenzó a enseñar otra vez junto al mar. Se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella, mientras toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Y les decía en su enseñanza: escuchen. El sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte cayó junto al camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Y brotó enseguida porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena. Brotó, creció y dio fruto, produciendo 30, 60 y 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les decía: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Pero a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, la reciben enseguida con alegría. Pero no tienen raíz en sí mismos, son inconstantes. Y cuando sobreviene una tribulación o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Otros son los sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos entran, ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto 30, 60 y 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sembrador que confía y sale a sembrar. Este Evangelio nos presenta a un sembrador que no calcula excesivamente, que no selecciona con rigidez el terreno, sino que sale a sembrar con generosidad. La semilla cae en todo tipo de suelo, mostrando que la palabra de Dios se ofrece a todos, sin exclusiones. Dios no mide la dignidad del corazón antes de hablar. Él confía, siembra y espera. Esta imagen revela un amor que arriesga, que no se guarda, y que cree en la posibilidad de fruto incluso allí donde parece difícil. La palabra como semilla viva. La semilla no es un objeto inerte. Es vida en potencia. La palabra de Dios lleva en sí misma una fuerza transformadora, capaz de generar vida nueva. Allí donde es acogida, comienza un proceso que no siempre es inmediato, pero que es real. La palabra trabaja en lo profundo, incluso cuando no se perciben cambios visibles.
Su fecundidad no depende de su calidad, sino del modo en que es recibida. El camino endurecido del corazón distraído. El primer terreno descrito es el camino. Un suelo endurecido, pisoteado, donde la semilla no logra penetrar. Representa al corazón distraído, cerrado, saturado de ruido, donde la palabra apenas roza la superficie. No hay rechazo explícito, pero tampoco acogida. La vida sigue igual. Y la semilla se pierde, porque no encuentra espacio para arraigar. El entusiasmo sin raíces profundas. El terreno pedregoso representa a quienes reciben la palabra con alegría inmediata, pero sin profundidad. Es un entusiasmo sincero, pero frágil, porque no ha desarrollado raíces. Cuando llega la dificultad, el cansancio o la prueba, la fe se marchita. Este terreno revela la importancia de una fe cultivada con paciencia, capaz de sostenerse más allá de la emoción inicial. Las espinas que ahogan la vida interior. El tercer terreno es quizá el más cercano a la experiencia cotidiana. La semilla crece, pero es ahogada por las espinas. Las preocupaciones, las ambiciones y los deseos desordenados ocupan el espacio del corazón. La palabra no es rechazada, pero queda relegada sin tiempo, sin silencio, sin prioridad, y así no llega a dar fruto. La tierra buena que acoge y persevera. La tierra buena no es perfecta, es disponible. Acoge la palabra, la cuida, la protege y persevera. Este terreno simboliza al corazón que escucha, acoge y permite que la palabra transforme la vida poco a poco. El fruto no es uniforme 30, 60 o 100 por 1. Pero es real, fecundo y abundante. El fruto como obra de Dios y respuesta humana. El fruto no es solo mérito del terreno, ni solo efecto de la semilla. Es fruto de una colaboración. Dios da la vida. El ser humano ofrece la apertura. Allí donde esta alianza se mantiene, la vida se multiplica. El fruto del reino no siempre se mide en acciones visibles. Muchas veces se expresa en actitudes nuevas, en decisiones silenciosas y en una vida transformada desde dentro. El misterio del reino revelado a los que permanecen. Jesús explica la parábola a los que se quedan, a los que no se conforman con oír de paso. Permanecer cerca de Él. Escuchar con profundidad. Y dejarse enseñar. Abre el corazón al misterio del reino. No se trata de capacidad intelectual, sino de disposición interior. El reino se revela a los que perseveran en la escucha. Una llamada a cultivar el corazón cada día. Este evangelio es una invitación constante a revisar el propio terreno. El corazón no es estático. Cambia, se endurece, se abre. Se llena de espinas. O se vuelve fértil. Cada día ofrece la posibilidad de preparar la tierra, de retirar piedras, de arrancar espinas y de abrirse nuevamente a la palabra. El cuidado constante del terreno interior. La parábola del sembrador invita a comprender que el corazón humano no permanece igual con el paso del tiempo. Así como la tierra necesita ser trabajada continuamente, el interior de la persona requiere atención diaria. El terreno puede endurecerse por el cansancio, por las decepciones, o por la rutina espiritual. Y sin darse cuenta,
la palabra deja de penetrar. Cultivar el corazón significa crear espacios de silencio, de escucha y de apertura donde Dios pueda seguir sembrando vida, aun cuando el proceso resulte lento. La escucha que transforma y no solo informa. Escuchar la palabra no es acumular conocimientos. Es permitir que ella transforme la manera de vivir. Hay una escucha superficial, que pasa rápidamente. Y hay una escucha profunda, que se queda, que resuena, y que va modelando las decisiones cotidianas. Esta escucha transformadora exige tiempo, paciencia y perseverancia. Porque la palabra actúa como una semilla que trabaja lentamente en lo profundo. La fe probada por el sol de las dificultades. El sol que quema la planta sin raíces no representa un mal en sí mismo. Simboliza las pruebas inevitables de la vida. Las dificultades no destruyen la fe verdadera. Al contrario, la fortalecen. Cuando existen raíces profundas. Una fe sin raíces se apoya solo en emociones. Mientras que una fe arraigada se sostiene en la confianza. Incluso cuando no hay consuelo sensible. El Evangelio enseña que las pruebas revelan la profundidad del terreno interior. Las espinas invisibles del corazón moderno. Las espinas no siempre son evidentes. A menudo se presentan como preocupaciones legítimas, responsabilidades o deseos comprensibles. Sin embargo, cuando ocupan todo el espacio interior, terminan ahogando la vida espiritual. El Evangelio invita a discernir, a ordenar prioridades y a liberar el corazón de aquello que roba el lugar central a la palabra. Solo así el crecimiento puede darse con libertad. La fecundidad diversa según el camino personal. El fruto que brota de la tierra buena no es idéntico en todos. Algunos producen 30, otros 60 y otros 100 por uno. Esta diversidad revela que Dios no exige la misma medida a todos, sino fidelidad al propio camino. La fecundidad no se mide por comparación, sino por la autenticidad de la respuesta. Cada vida acogida por la palabra se vuelve fecunda a su modo, según las circunstancias, los dones y la historia personal. La paciencia como signo de madurez espiritual. El crecimiento del reino no se ajusta a la impaciencia humana. La semilla necesita tiempo. Y ese tiempo educa el corazón. La paciencia espiritual no es pasividad. Es perseverancia confiada. Es la capacidad de seguir acogiendo la palabra, aun cuando los frutos no son visibles. Esta paciencia purifica la fe. La hace más libre. Y la ancla en la fidelidad de Dios. La palabra que crea comunión. La semilla sembrada no transforma solo al individuo. También crea comunidad. Allí donde la palabra es acogida, nacen vínculos nuevos. Relaciones sanadas. Y una manera distinta de convivir. El reino crece cuando la palabra compartida genera fraternidad, comprensión y servicio mutuo. La fecundidad del Evangelio se manifiesta también en comunidades que reflejan el amor recibido. La perseverancia en la escucha cotidiana. No basta con escuchar una vez. La palabra necesita ser escuchada continuamente. Como la tierra necesita lluvia frecuente. La perseverancia en la escucha diaria mantiene el terreno abierto, flexible
y receptivo. Esta constancia transforma lentamente la vida, orientando decisiones, purificando intenciones y dando solidez a la fe. El reino que crece aún sin ser percibido. Muchas veces el creyente no percibe el crecimiento, pero la semilla sigue actuando. El reino avanza en lo escondido, en procesos silenciosos, que solo con el tiempo se hacen visibles. Esta certeza sostiene la esperanza y permite confiar en la obra de Dios, aun cuando la realidad inmediata no muestre cambios evidentes. La llamada a vivir como tierra buena. La parábola culmina como una invitación permanente. Vivir como tierra buena, abierta, disponible y perseverante. No se trata de perfección, sino de disposición constante. Cada día ofrece la oportunidad de acoger nuevamente la palabra, de permitir que arraigue más profundamente, y de dejar que su fruto se manifieste en una vida transformada por el amor, la fidelidad y la esperanza. La constancia silenciosa de la semilla en el alma. La semilla del reino no actúa con ruido ni con imposiciones. Su fuerza se manifiesta en la constancia silenciosa, que trabaja el corazón día tras día, aun cuando la persona no percibe cambios inmediatos. Esta acción discreta enseña que Dios respeta los procesos interiores y acompaña cada etapa con paciencia infinita. El crecimiento espiritual no es una sucesión de momentos espectaculares, sino una transformación profunda, lenta y firme, que se va consolidando en lo cotidiano. El tiempo como aliado del reino. El Evangelio revela que el tiempo no es enemigo de Dios, sino su aliado. La semilla necesita estaciones, pausas y ritmos naturales para dar fruto. De igual manera, la vida interior madura a través de etapas, algunas luminosas, otras más áridas. Todas forman parte del proceso de fecundidad. Comprender esto libera al corazón de la ansiedad y lo abre a una confianza más serena. La acción de Dios más allá del control humano. El sembrador siembra, pero no controla el crecimiento. Esta imagen recuerda que la obra principal pertenece a Dios. El ser humano coopera, cuida y protege, pero no domina el misterio de la vida. Reconocer esta verdad libera de la carga del perfeccionismo espiritual y permite vivir la fe con humildad, sabiendo que el fruto es don, no conquista personal. La palabra que sana las profundidades. Cuando la semilla logra penetrar en lo hondo, comienza un proceso de sanación interior. La palabra ilumina heridas, ordena recuerdos y reconcilia la historia personal. Este trabajo interior no siempre es visible, pero transforma lentamente la manera de mirar, de sentir y de actuar. El fruto auténtico del Evangelio es una vida interior unificada y pacificada. La fidelidad en lo pequeño. El reino crece en gestos sencillos, en decisiones pequeñas y en actos cotidianos de amor. La tierra buena no se define por acciones extraordinarias, sino por la fidelidad constante a lo que la palabra inspira cada día. Esta fidelidad discreta es la que permite que el fruto madure, sin ser arrebatado.
por la superficialidad o el desánimo. La madurez espiritual como fruto visible. Con el paso del tiempo, la semilla da lugar a una madurez interior, que se refleja en actitudes concretas. Paciencia, mansedumbre, compasión y firmeza. Esta madurez no elimina las dificultades, pero ofrece una manera nueva de afrontarlas. Desde la confianza y la esperanza. El fruto del Evangelio se reconoce por la solidez interior. La libertad que nace de la palabra acogida. Cuando la palabra arraiga profundamente, genera una libertad interior auténtica. Ya no se vive dominado por el miedo, ni por la aprobación externa, sino guiado por una convicción interior firme. Esta libertad es fruto de una relación viva con Dios, y se expresa en decisiones coherentes, y en una vida alineada con el bien. El reino como transformación progresiva. El Evangelio muestra que el reino no irrumpe de manera violenta, sino como una transformación progresiva, que respeta la libertad humana. Esta pedagogía divina enseña a confiar en los procesos, a no forzar resultados, y a valorar los avances silenciosos. El reino avanza cuando la palabra encuentra corazones disponibles. La esperanza que sostiene el camino. La certeza de que la semilla dará fruto sostiene la esperanza, incluso en momentos de sequedad. Esta esperanza no se apoya en sentimientos, sino en la fidelidad de Dios. Saber que la palabra no vuelve vacía. Fortalece la perseverancia. Y anima a seguir cuidando el terreno interior. Con confianza serena. Vivir como campo abierto al reino. La reflexión culmina en una actitud interior permanente. Vivir como campo abierto. Dispuesto a recibir, a cuidar y a esperar. La vida del creyente se convierte así en espacio de fecundidad, donde Dios sigue sembrando y haciendo crecer su reino, para bien propio y para bien de muchos. La profundidad del silencio interior. La tierra buena se reconoce también por su capacidad de guardar silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de escucha. En ese espacio interior la palabra puede asentarse, descender lentamente y encontrar descanso. El ruido constante de la vida, las preocupaciones acumuladas y la prisa diaria endurecen el terreno, pero el silencio lo vuelve permeable. Allí la semilla no es arrancada, sino protegida, hasta que pueda germinar con fuerza. La memoria espiritual como raíz firme. La semilla que permanece necesita una memoria viva. Recordar las obras de Dios, sus gestos y su fidelidad a lo largo del camino. Esta memoria espiritual fortalece las raíces y sostiene la fe en tiempos de sequedad. Cuando el corazón recuerda, la palabra no se pierde, sino que se reactiva y vuelve a dar sentido a la vida. Así la memoria se convierte en tierra fértil, donde la esperanza se renueva. La coherencia como fruto visible del reino. El fruto auténtico de la semilla se manifiesta en la coherencia de vida. Cuando lo que se escucha se refleja en lo que se vive. Esta coherencia no es rigidez, sino unidad interior. La palabra ordena pensamientos, orienta decisiones y armoniza acciones. De este modo, la vida entera se convierte en testimonio silencioso
de un reino que ya actúa, aunque no siempre sea reconocido. La mansedumbre que brota de la palabra. Cuando la semilla crece en profundidad, genera mansedumbre. Una fuerza interior serena, que no necesita imponerse. La mansedumbre es signo de madurez espiritual, porque nace de la confianza, y no del control. El corazón trabajado por la palabra aprende a responder con paz, incluso en medio de tensiones, y a sembrar reconciliación allí donde hay división. La perseverancia que vence el cansancio. El camino de la semilla no está exento de cansancio, pero la perseverancia sostiene el crecimiento. Perseverar es seguir acogiendo la palabra, aun cuando el entusiasmo inicial ha pasado. Esta fidelidad silenciosa fortalece el terreno y lo prepara para frutos más sólidos. El Evangelio muestra que el verdadero crecimiento no depende de impulsos momentáneos, sino de una entrega constante. La humildad que reconoce la acción de Dios. La tierra buena no se gloría de su fecundidad. Reconoce que todo fruto es don. Esta humildad preserva el corazón de la soberbia espiritual y mantiene viva la gratitud. La palabra crece mejor en un corazón humilde, que se sabe necesitado y abierto a la gracia. Así el fruto no se pierde, sino que se multiplica. La mirada nueva que nace del Evangelio. Cuando la semilla da fruto, transforma la manera de mirar la realidad. La palabra educa la mirada para descubrir lo esencial y no quedarse en lo superficial. Esta mirada nueva reconoce la presencia de Dios en lo cotidiano y aprende a valorar los pequeños signos del reino que crecen silenciosamente. La disponibilidad permanente del corazón. La tierra buena no es un estado alcanzado de una vez. Es una disposición que se renueva cada día. El corazón necesita abrirse continuamente, dejarse trabajar y permitir que la palabra vuelva a sembrarse. Esta disponibilidad mantiene viva la relación con Dios y evita que el terreno se endurezca. Con el paso del tiempo, la fecundidad que se convierte en servicio. El fruto de la semilla no se guarda para sí. Se convierte en alimento para otros. Una vida transformada por la palabra se abre naturalmente al servicio, a la entrega y a la compasión. El reino se expande cuando el fruto compartido genera vida, esperanza y consuelo en quienes lo reciben. La fidelidad diaria como terreno siempre abierto. La tierra buena no se define por un momento aislado, sino por una fidelidad diaria que se renueva con humildad. Cada jornada ofrece la posibilidad de abrir nuevamente el corazón, aun cuando el cansancio, la rutina o las preocupaciones intenten endurecerlo. Esta fidelidad cotidiana es silenciosa, constante y profundamente transformadora, porque permite que la palabra siga encontrando espacio para actuar, sin exigir resultados inmediatos. La fragilidad humana sostenida por la gracia. El Evangelio no idealiza la tierra. Reconoce su fragilidad, sus grietas y sus límites. Sin embargo, es precisamente en esa fragilidad donde la gracia actúa. La semilla no exige perfección, sino apertura cuando la persona acepta su vulnerabilidad y la presenta a Dios. El terreno se vuelve más receptivo y el crecimiento se da de manera auténtica.
La esperanza que brota incluso en la aridez. Hay etapas en las que el terreno parece seco, sin señales visibles de vida. Pero la semilla permanece, esperando el momento oportuno. Esta certeza sostiene la esperanza y evita el abandono. La palabra sigue viva bajo la superficie, trabajando en silencio, aun cuando no se perciba. La fe madura aprende a confiar en este proceso oculto. La palabra como luz que orienta el camino. Cuando la semilla germina ilumina la vida entera. La palabra se convierte en criterio, en orientación segura y en fuente de discernimiento. No elimina las dudas, pero ofrece una luz suficiente para caminar. Esta luz interior nace de la escucha perseverante y permite avanzar con serenidad, aún en medio de incertidumbres. La sencillez del reino que transforma desde dentro. El reino no se impone con espectacularidad. Crece desde dentro, con sencillez y coherencia. La semilla no necesita adornos, solo un corazón disponible. Esta sencillez libera de falsas expectativas y permite valorar lo pequeño, lo cotidiano y lo aparentemente insignificante como lugares reales de fecundidad. La libertad interior frente a las preocupaciones. Cuando la palabra arraiga profundamente, el corazón aprende a relativizar las preocupaciones, sin ignorarlas, pero sin permitir que ahoguen la vida interior. Esta libertad interior no huye de la realidad. La enfrenta con serenidad, confiando en que Dios sigue obrando, aún en medio de las dificultades. Así el terreno se mantiene despejado y fecundo. La fe que madura sin endurecerse. Con el paso del tiempo, la fe puede volverse rígida si no se deja trabajar por la palabra. La tierra buena permanece flexible, capaz de acoger correcciones, llamados nuevos y caminos inesperados. Esta flexibilidad espiritual es signo de madurez, porque mantiene vivo el dinamismo del reino. La comunión como fruto compartido. El fruto de la semilla no se encierra, se comparte. La palabra acogida crea comunión, rompe aislamientos y fortalece vínculos. Una vida transformada por el Evangelio irradia paz, comprensión y disponibilidad hacia los demás. El reino se hace visible cuando el fruto se convierte en encuentro. La confianza que vence la ansiedad espiritual. La parábola libera de la ansiedad por los resultados. El crecimiento no depende del esfuerzo desmedido, sino de la confianza perseverante. El corazón aprende a hacer lo que le corresponde. Escuchar, acoger y cuidar. Dejando a Dios el crecimiento. Esta confianza trae paz interior y descanso profundo. Vivir como espacio donde Dios sigue sembrando. La reflexión culmina en una actitud vital. Vivir como espacio abierto, donde Dios pueda seguir sembrando, sin resistencia ni miedo. La vida entera se convierte en campo del reino, trabajado por la palabra, sostenido por la gracia y orientado a una fecundidad que trasciende, dando fruto abundante en el tiempo de Dios.